Bienvenidos al podcast del sábado 16 de septiembre. Los podcasts son de miércoles a domingo, pero mañana no podrá haber un podcast. La efeméride de hoy es la siguiente. En el contexto de la reunificación de la península ibérica, se consigue tomar la ciudad de Antequera por parte de Fernando de Aragón. Ya sabéis que la reconquista culminó en el 1492 con la entrega de las llaves de Granada por parte de Boabdil a los reyes católicos. Y sin duda la caída de Antequera fue un hecho trascendente. Empezando por las noticias, vamos a empezar con una divertida. Podemos se ha venido muy arriba, pretenden negociar la investidura de Sánchez por separado desde fuera de Sumar y lo han hecho con exigencias locas que no se sostienen. Pero ha venido bien porque cuando veis la petición os daréis cuenta de cómo, algo que era un secreto a voces, quien manda en el partido no era Yone Belarra, que era la secretaria general títere, sino que quien manda en el partido es el matrimonio de Galapagar, los Ceausescu de Galapagar. Podemos exige que Irene Montero siga al frente del Ministerio de Igualdad para investir a Sánchez y además piden subir el salario mínimo interprofesional a 1.500 euros, que puestos a pedir podrían haber dicho 1.500 millones de euros, ¿no? Total, ¿qué más da? O la derogación de la ley Mordaza. Habíamos visto en el podcast de ayer, en materia económica, que los costes de contratación en España por primera vez exceden los 3.000 euros. Una brillante idea, encarecer esto más subiendo en casi 500 euros el salario mínimo interprofesional para que de esta forma todo el que no sea capaz de producir ese dinero más el costo de darlo de alta a la seguridad social vaya a la calle y sea despedido, ¿no? Pero como el dinero creen que crecen los árboles, pues no pasa nada. Podemos ha marcado este sábado sus requisitos y propuestas de cara a la futura investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, que pasan por la continuidad de la titular de Igualdad, Irene Montero, al frente del departamento. Continuamos con las propuestas, pero aquí sí que hay que señalar que Irene Montero está más quemada que la pipa de un indio. Irene Montero no puede seguir porque después de sus múltiples... bueno, no tanto los errores. A pesar de los múltiples errores, su soberbia, su incapacidad de reconocer cuando se ha equivocado y su arrogancia hacen que sea la política más detestada del país. Nadie quiere a Irene Montero, ni a la izquierda ni a la derecha. Nadie la quiere, no la pueden ni ver. Y además tiene roces con muchísimas personas, precisamente por las purgas que habían hecho dentro de Podemos Pablo Iglesias y ella. Y dentro de Sumar están todos aquellos, todas aquellas víctimas de las purgas pablistas, con lo cual Irene Montero no pinta nada ni en Sumar, ni en el gobierno, ni en ningún lado. De hecho, Irene Montero debería de centrarse en ese proyecto que ha emprendido ahora de hacerse youtuber y centrarse en eso, no molestar mucho y dejar a la gente en paz. También piden subir el salario mínimo interprofesional a 1.500 euros y congelar todos los contratos de alquiler durante la legislatura. Gran idea para que nadie alquile, ¿no? Una idea maravillosa y magnífica. Así lo ha desgranado la secretaria general de la formación morada, Yone Belarra, en un acto este sábado junto a Montero y varios cargos del partido. Durante la cita, marcada para fijar la nueva hoja de ruta de la formación y por los desencuentros recientes con Sumar, Yone Belarra ha enumerado sus objetivos para la legislatura. Yo creo que lo que Yone Belarra desconoce es que solo tienen 5 diputados, que es un detalle no menor. No están en condiciones de exigir demasiado. Medidas para abaratar el coste de la vida. Bueno, cuando el Estado intenta abaratar el coste de la vida, lo que consiguen es encarecerlo, eso ya lo sabemos. Ampliar la rebaja del transporte público, hacerla permanente, limitar el precio de los alimentos mediante un tope a los márgenes empresariales. Si tú limitas los márgenes empresariales y fijas por ley el precio de los alimentos, lo que va a pasar es que va a haber desabastecimiento. Ni el agricultor va a cultivar a pérdidas, ni el transportista va a mover la mercancía a pérdidas, ni el supermercado va a vender a pérdidas. Eso está claro. Ninguna empresa vende a pérdidas. A su vez, Belarra ha instado a completar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la derogación íntegra de la Ley de Seguridad Ciudadana y el feminismo como motor de legislatura. El feminismo es lo que más enfrentamiento ha traído a nuestra sociedad recientemente. El que de repente un piropo se convierta en una agresión. El que sea un problema si los hombres en el metro van con las piernas abiertas o cerradas. El problematizar a quién le ponen la caña y a quién el café. El feminismo es una revolución de estómagos llenos, de gente que no tiene problemas de verdad. Pero viene bien para demostrar la desconexión de los políticos con el pueblo. Porque tú imagínate que llegas cualquier día de trabajar, llegas cansado, llegas agotado, agobiado de problemas como a ver qué pasa con la factura de la luz, que no se me tengo que llevar el coche a la ITV, tendré que llevarlo primero al taller, a ver qué me cobran, la lavadora empieza a hacer ruido, igual hay que cambiarla. Tú con problemas mundanos
Enciendes la tele y te encuentras a la ministra diciendo que eres un machista porque eres un hombre, que eres privilegiado porque eres un hombre, que eres un opresor porque eres blanco y un montón de paridas que a ti ni te van ni te vienen y dices, pero oiga usted, tú vives fenomenalmente bien a costa de mis impuestos y me estás a mí acusando de ser lo peor, yo que soy un pobre hombre que llega cansado de trabajar a casa y me estás faltando el respeto. Es que el feminismo es una revolución de estómagos llenos. A las personas de a pie esto no nos interesa en lo más... A mí me da igual que una empresa, la mitad de la ejecutiva sean hombres o mujeres. A mí me da exactamente igual cuántos diputados hombres o cuántas diputadas mujeres hay. No me interesa, no me importa, no es un problema real. No es un problema real. Eso le puede preocupar a quien no tiene problemas de verdad. También ha solicitado garantizar el derecho a ser personas no binarias. Bueno, mira, es que, de verdad, esto también es gracioso porque se puede hackear muy fácilmente. Dice, en el mundo se compone en binario, hombre y mujer. Eso está mal. Hay que respetar a las personas no binarias, ¿vale? Pero entonces sigue siendo un código binario. Personas cis contra personas no binarias. Otra vez vuelve a haber dos. Si es que no... En fin. Y esto también va en la misma dirección. Problemas de estómago lleno. En vivienda, una de las banderas del partido, la titular de Derechos Sociales en Funciones ha exigido congelar los alquileres para hacer frente a la emergencia habitacional. Muy bien. Perfecto. Para que nadie quiera alquilar o para que los dueños de los rentistas tengan pérdidas. Claro que sí. ¿Qué ha pasado con todo esto? Bueno, aquí lo tenéis. Sánchez y Yolanda Díaz se ríen de Podemos, Moncloa se quedará con igualdad y pactan fulminar a Montero y Yone Belarra. Todo esto en nota de Luis Quintero para Libertad Digital. Continúan los tiras y aflojas con Junts, pero los ministros se suceden en las quinielas. Las apuestas sitúan a Irene Montero y Yone Belarra fuera del gobierno. En estos días, ministerios como los de Igualdad o Derechos Sociales son un hervidero. ¿Cuántos pensáis que esos ministerios no deberían existir? Honestamente, ¿para qué sirven? Para nada. Realmente son ministerios que sirven para colocar amigotes. Son ministerios inútiles que suponen un gasto más para los españoles. Las quinielas están servidas si cada día se debaten entre la posibilidad de continuar o que se terminen confirmando las tesis de la repetición electoral. En cualquier caso, incluso si continúan en el poder, parece que los restos de Podemos tienen los días contados. Yolanda Díaz está decidida a fulminar a Yone Belarra e Irene Montero. Al menos es lo que las fuentes atestiguan. Las dos saben que están fuera, no se insisten, bien porque se repiten las elecciones y no se pueda gobernar, bien porque Sánchez forme gobierno y las lamine del Consejo de Ministros. Habida cuenta de que Irene Montero es la ministra que más escándalos ha protagonizado y la que más desgaste a su puesto al gobierno, pues no es difícil de entender por qué la quiere fuera. Según estas fuentes, Sánchez y Yolanda Díaz ya tienen tomada la decisión. En este caso, las apuestas dentro del Ministerio de Derechos Sociales apuntan al actual secretario de Estado, Ignacio Álvarez Peralta, quien parece tener todas las papeletas para ocupar el ministerio. Así, tanto Belarra como Irene Montero dejarán de percibir los 77.478 euros anuales de asignación salarial que tienen como ministras. Y esto es una putada, porque claro, Yone Belarra compra en la Garbancita Ecológica, donde el arroz vale 4 pavos. O donde los garbanzos valen 7 pavos. Si deja de cobrar el sueldo de ministra ya no va a poder comprar en la Garbancita Ecológica. ¿Y qué decir de Irene Montero? Irene Montero tiene un ático y tiene un chalet. A ver cómo lo paga, porque Canal Red no da beneficios. Estoy muy preocupado por ella. Sería una tragedia que no puedan mantener ese tren de vida a costa de nosotros, ¿verdad? En fin. Con Montero también es previsible que caiga Ángela Rodríguez Pam. Eso lo estoy deseando. A ver, de hecho ya habéis visto que la han denunciado, que se ha metido la querella contra Ángela Rodríguez Pam. El pasado miércoles ya publicaba el periodista y colaborador de Es Radio, Luca Constantini, en The Objective, que Podemos tiene encendidas todas las luces de alarma sobre la posibilidad de que Yolanda Díaz quiera echar a Irene Montero y Yone Belarra. Según distintas fuentes, Nacho Álvarez es un economista que formó parte de la dirección estatal de Podemos y por lo tanto podría entenderse como parte de la cuota morada. Sí, es de Podemos, pero no se lleva bien con la cúpula, con Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Irene Montero y Cía. Pero bueno, Ángela Rodríguez Pan, creo que le pedía a Rafael Marcos en la querella admitida 60.000 pavos. Ella gana 123.000 euros al año, o sea que no tendría problemas para abonarlo. Y ahora, antes de que veamos toda la política de materia de pactos, vamos a ver la propuesta que ha llevado Vox ante Europa para retratar a Pedro Sánchez. Este es el informe que Vox ha enviado a von der Leyen alertando de la deriva autoritaria de Pedro Sánchez.
Vox busca cómo frenar en Bruselas la amnistía a los separatistas del Procés, en el que el gobierno no descarta conceder para investir de nuevo a Pedro Sánchez como presidente. De esto vamos a hablar luego por el tema de que la amnistía es un requisito para negociar. La dan por sentada ya. No es solamente que vaya a verla o no vaya a verla. La formación, a través de su jefe de delegación ante el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha remitido un informe a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, explicando pormenorizadamente la deriva antidemocrática y autoritaria del gobierno con la exclusiva voluntad de permanecer en el poder. Problema que, viendo cómo von der Leyen le pone ojitos a Pedro Sánchez, viendo cómo se le escapan las sonrisas picaronas, no creo que Ursula von der Leyen vaya a hacer nada. Honestamente, ¿eh? Hay veces que subestimamos la importancia de llevarse bien y de tener química. Por ejemplo, Quintana Paz comentaba que Rosa Díez y Albert Rivera tenían muy mala química, que se iban muy mal, y eso dificultó la fusión que se planteó en su momento entre UPyD y Ciudadanos. O sea que no se pudo hacer por eso, porque no se entendían, se llevaban mal, chocaban y no hubo manera de que pudieran fusionarse. Eso se subestima y a veces es al revés. Por ejemplo, George Bush y José María Aznar tenían muy buena relación personal. Eso se notaba luego en la diplomacia. ¿Qué pasa? Que Pedro Sánchez y von der Leyen se llevan bastante bien, con lo cual dudo mucho. Yo creo que les da bastante igual lo que hagamos, también os digo, ¿eh? El Estado de Derecho en España está bajo amenaza debido a la posible aprobación por parte del presidente Pedro Sánchez de una ley de amnistía que busca el apoyo que necesita de los partidos separatistas para su presidencia. Después de perder las elecciones generales en España el 23 de julio, advierte en ese comunicado Vox. Millones de españoles viven con gran preocupación la posible aprobación de una ley de amnistía que pondría fin a la separación de poderes, acabando con el poder constitucional del poder judicial para juzgar, indica Vox en una carta que acompaña el informe. Destacan además que esta iniciativa de la amnistía violaría el principio de igualdad ante la ley y establecería definitivamente en España una casta de políticos capaces de eludir la justicia a pesar de haber cometido graves ataques contra el orden constitucional. Luego dicen que Vox es un partido de extrema derecha. Cualquier persona con sentido común está de acuerdo con todo lo que han remitido en la carta. Es imposible no estar de acuerdo. Creo yo. A ver, aquí unos políticos han saltado la ley, han declarado unilateralmente la independencia. Aparte de todo ello, han malversado, han hecho de todo, se les ha indultado en prisión, otros estaban fugados, se plantea hacer una amnistía, cuando ante otros casos de intentos de golpe de Estado como el de Tejero, se han mamado la cana como unos campeones. Entonces esto cualquier persona se da cuenta de que está mal la amnistía. Otra cosa es que haya gente que, con tal de que no gobiernen los fachas, que eso es una cosa que dice mucho. Pues si es del puro sectarismo, eso solo puede decir una persona sectaria. El PSOE se saltó sus estatutos para echar a Nicolás Redondo al no reunir la Comisión de Garantías. Ferraz sostiene que la decisión la tomó la Ejecutiva del lunes, pero fuentes socialistas lo niegan. Esto a colación de lo que veíamos ayer de que habían expulsado al histórico socialista Nicolás Redondo. No, lo vimos antes de ayer. Lo que vimos ayer fue que había protestado Felipe González de que le echaran. La decisión de la expulsión del partido del histórico dirigente socialista Nicolás Redondo Terreros se ha tomado incumpliendo las reglas internas del PSOE. Por cierto, el padre también era importante. El padre de Nicolás Redondo se llamaba también Nicolás Redondo y era un importante miembro de UGT. De hecho, le hizo una manifestación al propio Felipe González. Según ha podido saber de Oyetif, la dirección ha incumplido sus propios estatutos al no reunir al órgano competente, la Comisión Federal de Ética y Garantías, para abrir un expediente e iniciar el proceso pertinente. Según fuentes de Ferraz, la decisión la tomó la Ejecutiva Federal del partido el pasado lunes por el reiterado menosprecio a las siglas del PSOE. Que no es por esto, sino que es por protestar por la amnistía. Otra cosa es la excusa que digan. En cambio, la decisión de expulsar a Redondo se tomó por parte del reducido núcleo duro de la dirección, es decir, Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Santos Cerdán. La número 2 del partido, María Jesús Montero, quien parafraseó a Guerra el lunes tras la Ejecutiva, asegurando que en este PSOE quien se mueve sí sale en la foto, restó importancia el viernes a la decisión que marcó en el mecanismo habitual que se tiene en las organizaciones. ¿En las organizaciones se purga al disidente? ¿En las organizaciones a quien opina diferente se le echa? ¿Es esto qué cachondeo es? Esto me recuerda a la política de que florezcan flores de Mao Zedong, que esa era que salió Mao en una cumbre comunista y dice: voy a ser más tolerante. Lancen sus críticas.
A ver, ¿quién levanta la mano? Y él iba apuntando en una libreta, pero no las críticas, sino los nombres de los que no estaban de acuerdo. Y luego los quitó a todos, ¿no? Pues a esto recuerda. Ferraz se salta sus propios estatutos. Sin embargo, los estatutos del PSOE desmienten que se haya seguido el procedimiento reglado. El artículo 90 establece la posibilidad de que la Ejecutiva suspenda cautelarmente a los militantes y afiliados sometidos a expediente o que hayan sido denunciados por un órgano del partido, y también el artículo 9 establece que la expulsión requiere de una sanción previa. O sea, que le han echado porque les ha dado la gana. Ya está. Tanto las fuentes socialistas consultadas como el entorno de Redondo confirman a The Objective que no ha existido expediente alguno. Que sí, que le han echado porque les ha dado la gana, punto. No hay más vuelta de hoja. Un calentón se les han hinchado las narices. Las fuentes socialistas consultadas apuntan a que la decisión adoptada por el núcleo duro de Ferraz fue un calentón del entorno del secretario general Pedro Sánchez. Se le han hinchado las narices. En las redes internas del partido se ha reiterado en las últimas horas el siguiente mensaje. El siguiente será Felipe, ¿no? Evidentemente la dirección no pretende acometer más expulsiones. Si echan a Felipe González se liaría una gorda. Se liaría una muy gorda. Estaría interesante que eso ocurriese. Algunos socialistas creen que transmite el efecto contrario, debilidad e incluso temor a las críticas. Habida cuenta de que cada vez que hace un acto la abuchean y las caras que pone, Sánchez es muy buen mentiroso, yo lo he visto muchas veces en el Congreso aguantar la compostura mientras le están retratando, ¿vale? Él pone así estas caras o igual jajaja se ríe. Sin embargo, cuando le abuchean, ahí sí que se le nota ardido. Yo le he visto alguna vez que aunque él intenta mantener el tipo, le molesta mucho. Le molesta muchísimo. No es una persona que tenga mucha tolerancia a la crítica. García Paje desafiará a Sánchez al asistir al esperado acto conjunto de Guerra y González. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, tiene previsto asistir a la presentación del libro de Alfonso Guerra, La rosa y las espinas, el próximo miércoles junto a Felipe González. El acto en el Ateneo supondrá la primera intervención pública de González y Guerra juntos después de 30 años, y además también intervendrá Manuel Lamarca, director y productor del largometraje documental Guerra, Alfonso, el hombre detrás del político. El evento en torno a ambos políticos se puede convertir en un acto de desagravio hacia Nicolás Redondo Terreros tras su expulsión del PSOE y sobre todo en un nuevo asedio de González y Guerra contra la amnistía. Ya lo he dicho yo, que a mí esto me parece un teatrillo, y de mal gusto además. ¿Qué sentido tiene criticar a Sánchez por la amnistía si luego pides el voto por el PSOE? Si vas a los actos de campaña del PSOE y dices, he votado al PSOE. Sí, tapándose la nariz. Salió, he votado al PSOE tapándome la nariz, pero lo has votado. Lo has votado y has pedido el voto para el PSOE. Ahora muestras disconformidad, pero pides el voto para esa formación. No sé, esto es como volver con tu expareja infiel. El varón castellano-manchego se ha convertido en los últimos meses en una de las voces más críticas dentro del PSOE. Este miércoles recordó que el PSOE se presentó a las elecciones con el planteamiento de que la amnistía no cabía en la Constitución. Pero no te enteras, paje, que el PSOE, Sánchez, no miente, cambia de opinión. No es lo mismo. Antes no cabía en la Constitución. Paje admitió que le preocupa la posibilidad de una amnistía y el conjunto del debate territorial, y sobre lo primero pidió que se aclaren dos obviedades. Por un lado, señaló que no han pasado ni 2 meses desde las elecciones, donde se presentaron con el argumento de que la amnistía no cabía en la Constitución. Desde el presidente del gobierno hasta todo el gobierno en pleno, todos los ministros se han hartado de decir que no cabía en la Constitución, y era la contestación que le daba permanentemente a Esquerra Republicana. Por tanto, lo que no cabía en la Constitución quepa de un día para otro, esto de entrada, como comprenderán, es enormemente grave. Por ello, pidió que si alguien quiere dar un cambio de enfoque o de idea, que lo explique o aclare en público. Lo último que le he escuchado al presidente del gobierno hablar de amnistía es que no cabía en la Constitución. En segundo lugar, considero que los demócratas de España deberían practicar una simple medicina previa ante los independentistas catalanes, de forma que se les escuche cuando primero hayan reconocido el camino constitucional. Hay, amigo, que poco vas a durar en el PSOE como sigas por este camino. La noticia continúa, pero como hay que ver más cosas, no vamos a extendernos más en esto. Esquerra. Esquerra da por sentada la amnistía y Junts insiste en que la quiere por adelantado. Los separatistas agudizan sus guerras internas y lanzan mensajes contradictorios para presionar a Pedro Sánchez. Se supone que la amnistía es el requisito para negociar, no la prueba, pero claro, ya esto se sabe que también hay cierta teatralidad, cierta escenificación de cara al otro partido
de cara a los votantes de cada partido, de cara a la ciudadanía en su conjunto, no pueden salir desde el día 24 de julio diciendo sí, vamos a apoyar. La fugada Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, ha dado por sentada la amnistía en una comparecencia telemática ante la dirección de su partido. Según Rovira, tal amnistía era una de las condiciones para la elección de la socialista Francina Armengol. Sin embargo, la prófuga republicana ha alertado de que no consentirán al PSOE una negociación de último minuto. Dan por asumida por parte de Sánchez una ley de amnistía que solo falta acabar de concretar, y además ha apuntado que la negociación sobre esta amnistía, que ya estaría en el saco separatista, también lo sería sobre la autodeterminación. Que esto sí que ya sería... Esto sería para entrar y detener a Sánchez. Una suerte de totum revolutum con todos los expedientes abiertos. Y tras dar por sentada la amnistía, Rovira ha asegurado que no vamos del todo bien, introduciendo más dudas. Los socialistas van tarde. Del mismo tenor ha sido la reunión con Junts, donde ha participado Carles Puigdemont de manera telemática, con un largo discurso a pesar de no ocupar cargo alguno en el seno de la formación. La arenga del prófugo a los suyos ha sido a puerta cerrada, pero la presidenta del grupo en el Congreso, Miriam Nogueras, para quien no se acuerde, es la que quitó la bandera. No sé si os acordaréis que le estaban preguntando en rueda de prensa y le dicen: ¿y usted por qué quita la bandera de España pero no la de la Unión Europea? Y dice: es que la de la Unión Europea me queda más cerca. No sé si os acordáis, es esa. Le das con la bandera española, pero no le da asco cobrar la nómina que pagamos todos los españoles. El partido separatista alerta a los socialistas de que van tarde y les apremia a ponerse a negociar sin esperar a que fracase Núñez Feijóo. También fija la atención de Junts en la cuestión del catalán en Europa, que por cierto de esto hablaremos después, porque parece ser que va a haber catalán en Europa, pero que lo vamos a pagar los españoles. En cuanto a la amnistía, Junts insiste en el pago por adelantado. Nogueras ha repetido las condiciones expuestas por Puigdemont. Y os hablaba del catalán. Luego lo veremos. Primero quiero enseñar esta. El PSOE presentará mociones en los ayuntamientos para respaldar su negociación con el prófugo Puigdemont. El PSOE va a presentar mociones en todos los ayuntamientos y parlamentos autonómicos para respaldar la negociación con los partidos separatistas ante una posible investidura de Sánchez. De este modo, Ferraz responde a la iniciativa del PP. De hecho, los populares registraron este mismo jueves las iniciativas con las que pretenden forzar a los cargos socialistas a votar si están a favor de la amnistía y la igualdad de todos los españoles. El PSOE subraya que la convivencia es un valor supremo en el ordenamiento constitucional y acusa al PP de llevar a cabo conductas contrarias a lo mismo utilizando el conflicto territorial. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Ceder a cualquier exigencia? ¿Cuál es la alternativa? ¿Conceder la independencia de País Vasco y Cataluña? ¿No? O sea, si aquí hay... Es que una cosa es dialogar entre dos partes que quieren llegar a un punto de entendimiento y otra cosa es intentar llegar a un acuerdo con gente que cuanto más le das más te pide. ¿Qué tienes que hacer, supuestamente? No sé. A ver, ya estamos viendo que, por una parte, el Partido Popular está diciendo que no, que se posicionen. Por otra parte, estamos viendo que Vox ha llevado ante Europa la amnistía con todos los problemas que eso supone. Y sin embargo, los que están creando esos problemas, los que están pasando por encima de la Constitución, del Estado de Derecho y haciendo favores de índole personal, porque esto es un favor de índole personal, esto no es una cuestión política, esto es: tú te has saltado la ley y yo te perdono para mantenerme en el poder, son los que acusan a los demás de crear conflicto y discordia. ¿No? Entonces, si alguien va por ahí robando carteras, también lo ponemos en libertad para que no haya conflicto. Y le decimos: ¿qué necesitas para que no robes carteras? Quiero comer todos los días, vale, toma. Una comida todos los días y vuelve a robar carteras. ¿Qué necesitas para no robar carteras? Quiero un piso. Toma un piso. Y vuelve a robar carteras. Y así sucesivamente. ¿No? Puestos a ceder, pues ya, venga, concedemos todo lo que pidan. No sé. Y sostienen que a día de hoy, después de 5 años de gobierno de Sánchez, la situación de Cataluña es mejor. Sí, es mejor. Es mejor, pero porque el independentismo se ha desinflado. Lo hemos visto en las elecciones del 23 de julio. El independentismo catalán ha sacado su peor resultado en años. No tenían ni grupo parlamentario propio, que les han tenido que ceder diputados PSOE y Sumar, y de repente están sacando todo lo que piden porque hay un felón en la Moncloa que, con tal de mantenerse en el poder, hace lo que le dicen. ¿Por qué se está mejor en Cataluña? Porque se han desinflado. Si es que lo hemos visto el 23 de julio. Esto es darles oxígeno. Esto es mantener el problema. Como se ha comprometido a que se va a llevar el catalán, el euskera y el gallego a la Unión Europea y los demás países no están por la labor,
lo vamos a tener que pagar los españolitos. Los países de la Unión Europea han pedido este viernes a España un dictamen de los servicios legales del Consejo y más tiempo para estudiar el impacto económico y político del reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera. Y ahora os voy a recordar un dato que a lo mejor no os acordáis. Por una serie de impagos del gobierno de España, embargaron el Instituto Cervantes del Reino Unido. Dicho de otra manera, no hay dinero para promocionar y defender el uso del español, que es un idioma que lo hablan 600 millones de habitantes, y que te permite hacer negocios, abrirte a mercados, y que tiene sentido promocionar el español en otros países porque hace que aumenten las inversiones, que venga turismo, pero sin embargo sí que hay dinero para promocionar el euskera en la Unión Europea. En un debate a nivel de embajadores para preparar el encuentro del martes, varios países han expresado su apoyo al multilingüismo como puente para conectar con los ciudadanos. Pero también han planteado muchas dudas respecto al impacto de la medida en el funcionamiento de la Unión Europea y en las arcas comunitarias. Dicho de otra forma, que nos están diciendo que no quieren pagarnos la fiesta, que si nosotros queremos hacer el tonto creando muros etnolingüísticos, que nos los paguemos nosotros. El gobierno en funciones de Sánchez, que ejerce de presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, introdujo en la agenda de los ministerios europeos un intercambio de opiniones con la intención de que el asunto fuera sometido ese mismo día a la votación. Sin embargo, varios diplomáticos consultados apuntan que nadie comparte el sentido de urgencia que traslada España. Porque no es urgente, simplemente es un pago político. Y es que, ya lo he dicho más veces, yo he trabajado en País Vasco, tengo familia allí. La inmensa mayoría de la gente que habla el batúa lo habla como un guiri habla el español en Benidorm, no forzando la máquina y más que nada por hacer una declaración de intenciones, no porque le salga natural. Esto no conduce a ningún lado, verdaderamente. No es el catalán todavía sí que se habla más igual en los hogares, puede ser, y que haya gente que lo tenga como lengua materna, pero el tema del euskera, ya no hablemos el bable o el aragonés. Eso es algo residual que está condenado a desaparecer y que lo van intentando mantener con subvenciones, pero es que está condenado al olvido. Igual que lo estuvo el latín. Es que no, tú no puedes obligar a la gente a hablar en un idioma. Al final las personas somos seres pragmáticos y tiramos de lo que te sirve. Con el español te puedes comunicar con mucha gente, pero no solo eso, es que tú quieres ver una película y está doblada al español porque les renta, porque te abres un mercado de 600 millones de personas, o tú quieres buscar un tutorial para instalar algo, o porque no te da bien la caldera, o porque tienes que instalar un antivirus o lo que sea, el tutorial lo buscas en español porque te salen más respuestas, porque es un idioma que lo habla más gente. Y eso quieras que no, poco a poco va haciendo su trabajo. Y cuando tú hablas dos idiomas, poco a poco el español va siendo el que más predomina. Pero es que es normal. Y esto es simplemente ponerle diques al mar. Es intentar alargar la agonía de idiomas condenados a desaparecer. Que sí, que serán patrimonio, que serán diversidad. Perfecto. Pero no puedes imponerlo de esta manera. Y además, esto solo va a servir para gastar dinero en traductores. Para nada más. No se va a hablar más el euskera o el catalán por esto. Esto es para nada, para crear puestos de trabajo que vamos a pagar los contribuyentes. En este caso, los contribuyentes españoles que desde Europa han dicho que no. Así las cosas, los socios europeos solicitan el aval jurídico del Consejo y evaluaciones de impacto detalladas sobre los aspectos financieros y administrativos si se cambiara el reglamento. Y continuando con más noticias, vamos a hablar ahora de sociología. Más del 40% de los jóvenes de todo el mundo creen que el mejor régimen político es una dictadura militar. Como podemos comprobar, la confianza en la democracia va debilitándose y cayendo. Los jóvenes pierden la confianza en la democracia. El 42% de los jóvenes de entre 18 y 36 años creen que el mejor régimen político es una dictadura militar y un 35% opta por un régimen civil pero autoritario, sin división de poderes ni parlamento. El presidente de la entidad, Mark Malloch Brown, califica los resultados de sobrios y alarmantes y asegura que la popularidad de la democracia es menor para las nuevas generaciones, pues la fe se va diluyendo entre los jóvenes a medida que aumentan sus dudas sobre la capacidad de la democracia para lograr mejoras tangibles. Yo no creo que sea tanto el problema la democracia en sí. Yo creo que el problema es cuando no hay cultura financiera, económica y democrática. Si tú tienes ciudadanos, no individuos con la ciudadanía, ciudadanos,
que están interesados por la cosa pública y que entienden cómo funciona la economía y que quieren lo mejor para su país y tienen sentido de Estado, la democracia es un muy buen sistema, porque la democracia elimina las tensiones y los conflictos sociales, contribuye a mantener la paz social, porque el ciudadano participa de las decisiones y entonces es más tolerante cuando las cosas no son lo que ellos querrían. Pero cuando no hay cultura financiera y la gente no sabe cómo funcionan las arcas del Estado, se crea ese pensamiento relativista, no hay un sentido de Estado y te da igual el bien del país, no hay cultura económica y tal, pues entonces sí que la democracia acaba convirtiéndose en demagogia y acaba ganando el que más cosas promete. Ni siquiera el que más cosas da, el que más cosas promete. Y eso, claro que tiene un impacto en la confianza de la ciudadanía en sus líderes y en el sistema. Es normal que lo tenga. Si lo que los jóvenes están viendo es que un colectivo se queja y le dan la zanahoria, véase subvención, y ellos tienen que pagar la fiesta y les van endeudando y todo gratis y todo público y ahora prometo que voy a hacer no sé qué y en este municipio que tiene 50.000 habitantes un aeropuerto y esto y lo otro y venga y dale, pues es normal que aparezca la incertidumbre y que se pierda la confianza en el sistema. Las advertencias de Open Society, por supuesto, no tienen que ver con los problemas que las democracias occidentales tienen para que sus ciudadanos se sientan representados. Bien, lo primero que nada, Open Society es la empresa para hacer, entre comillas, filantropía de George Soros, que de filantropía tiene bien poco. Open Society, podéis entrar a la página si queréis, porque luego hay quien dice, eres un magufo, eso es mentira. No, no es ninguna mentira, porque la propia página lo dicen. Open Society se ha encargado de financiar a Black Lives Matter. Creo que les dieron una cuantía superior a 30 millones de dólares, si no recuerdo mal, poco antes de que pasara lo de George Floyd. De lo que uno deduce que lo tenían preparado y solo estaban esperando un caso que se correspondiese más o menos al relato. También ha estado detrás del independentismo catalán. También ha estado detrás de muchas revoluciones de colores. No es precisamente una hermanita de la caridad. No es tampoco que él tenga como objetivo destruir a... No, es simplemente utiliza movimientos sociales para devaluar países y especular. Y comprar barato y luego reflotar y tal. No, no es más. La ideología es el dinero. No con esto demonizo el lucro. El lucro es bueno, tener aspiraciones. Está muy bien tener aspiraciones y querer, pero no en base a destrozar a los demás. Tened en cuenta que es una persona reconocido por él que su primera fortuna la hizo delatando a otros judíos a los nazis que estaban ocupando, ya lo diré, perdón, Hungría. Eso ya te dice mucho de la persona. También ha invertido muchas veces con información privilegiada, comprando a políticos. Está detrás de muchos think tanks que asesoran a líderes mundiales. Tiene una injerencia brutal en decisiones gubernamentales. No es porque él busque... ¿Quién cree que no? Es que tiene un plan malvado para reducir la población. No, él lo que quiere hacer simplemente es desestabilizar para hacer dinero y para ganar poder. Ya está, un villano de libro, no, no hay más. Una persona absolutamente inmoral. No inmoral, amoral. No tiene moral, ni buena ni mala. Eso es eso, ganar dinero. Aunque la desafección juvenil se lleve los titulares, el barómetro arroja otras conclusiones interesantes. Por ejemplo, sobre Francia. El 66% de los franceses teme la violencia política. El dato no debe sorprender a nadie tras décadas de polarización social. Los chalecos amarillos han protagonizado disturbios y movilizaciones multitudinarias en los últimos tiempos por las restricciones al vehículo, la subida en la edad de jubilación y la precariedad de los servicios públicos. No es casualidad que el 50% de los franceses señale que las leyes en su país no garantizan su seguridad personal. Continuando con otras noticias, vamos a entrar en la única noticia de deportes que tenemos para hoy. Luego veremos la única noticia de política internacional y cerramos con un par de noticias de economía. Las lamentables críticas a Atenea por no renunciar a la selección española. Atenea se ha mostrado como una persona díscola que no compra el relato feminista que se quiere imponer en la selección femenina de fútbol, y esto le está valiendo el ser señalada, como ha pasado con Carvajal, en redes sociales. Atenea del Castillo fue la única jugadora de la selección española que no firmó el comunicado renunciando a ser convocada, y eso le ha convertido en el centro de las críticas. La delantera del Real Madrid, me comunican en el chat que Seila tampoco, o sea que hay dos que no han firmado.
La delantera del Real Madrid publicó su propio comunicado en la noche del viernes, donde explicaba los motivos que le habían llevado a desmarcarse de sus compañeras y no renunciar al combinado nacional. Estoy totalmente de acuerdo, al igual que ya han expresado mis compañeras, en denunciar todo lo que sucedió y en señalar el comportamiento fuera de lugar y lamentable. Por eso mismo firmé un comunicado junto a 80 futbolistas más de que condenábamos los hechos. Comienza diciendo la jugadora. Tras este escrito y los hechos posteriores que todos conocemos, Luis Rubiales y Jorge Vilda ya no están en la Real Federación Española de Fútbol. Ante la cercanía de la disputa de la Nation League y teniendo en cuenta de que una parte importante de nuestras demandas han sido satisfechas, no contemplo renunciar a la llamada de la selección. La futbolista nacida en Solares, Cantabria, ha sido víctima de numerosas críticas por priorizar defender la camiseta de la selección española. Enseguida, Atenea del Castillo se convirtió en trending topic en España y las redes comenzaron a acusarle de fascista y de votar a Vox. Igual que Carvajal, son los mismos comentarios. Y aparte, el que se emplee, el que se entere, es el que se emplee votar a Vox como un insulto. A ver, Vox es una fuerza constitucional que se presenta a las elecciones como los demás partidos. Hemos visto a futbolistas que simpatizan abiertamente con la causa independentista, con Bildu, con... Bueno, en fin, ya sabéis de sobra todo lo que hemos visto, ¿no? Que se cargue de esta manera contra ella y contra su novio, por cierto, que contra el novio también están yendo, pues bueno. ¿Por qué? Porque se hicieron una foto en el Valle de los Caídos. Antes de que Zapatero hiciese la infame ley de memoria histórica, la gente iba al Valle de los Caídos de picnic. Y te importaba una reverenda M si lo había hecho uno o lo había hecho otro. No era una cuestión política. La gente iba al Valle de los Caídos, se echaban ahí el día y punto. Nadie contemplaba el tema del contexto político ni nada. Daba igual. Quien removió el avispero, quien reabrió las heridas de la guerra y quien empezó a hablar otra vez de herederos del franquismo y de víctimas del franquismo fue Zapatero. Antes de eso era un monumento más. Ya está. No era otra cosa. Atenea acusada de fascista. Tengo claro que las jugadoras no podemos ejecutar estos cambios que estamos pidiendo porque no somos las designadas para eso. Atenea del Castillo simplemente expuso sus motivos para no renunciar a la roja, pero eso no evitó que las redes sociales se lanzaran en masa por ella haciendo trending topic el lamentable apodo Atenea del Caudillo. Qué vergüenza lo que le están haciendo a esta chavalita, ¿eh? Política internacional. Túnez presiona a Italia con más de 130 embarcaciones de un solo día que dejan en Lampedusa a más de 5.000 inmigrantes ilegales. Voy a aprovechar para hacer un poco de spam en mi canal principal. He compartido hoy el siguiente vídeo, hecho en este mismo día, 16, es este de aquí. Lampedusa superada. Lince TV, Política y Noticias. Lampedusa desbordada por la crisis migratoria. Giorgia Meloni pide ayuda. Recomiendo que lo veáis porque en ese vídeo incluyo varias imágenes audiovisuales de cómo se está produciendo todo este desembarque masivo, el actuar de las ONGs y tal. Está interesante. Un total de 5.112 inmigrantes ilegales han alcanzado la isla de Lampedusa en un solo día. Esto ya hay el doble de población inmigrante que locales, por cierto, ¿eh? Como dato. Ha ocurrido este martes cuando desde las primeras horas de la mañana las autoridades italianas detectaron un aluvión de embarcaciones que se dirigían desde el litoral tunecino. 133 desembarcos en total. Desde el principio del año, el sur de Italia ha sido el gran objetivo de las mafias tunecinas. Cada día, gracias a embarcaciones rápidas y a la intervención de pesqueros tunecinos que hacen de remolcadores, resulta más fácil para los inmigrantes ilegales alcanzar la isla de Lampedusa, hasta el punto de que las autoridades de Túnez han perdido totalmente el control de la situación. Este martes, las condiciones meteorológicas a nivel marítimo eran favorables. Todo parecía indicar que llegarían embarcaciones, pero nadie podía imaginar que fuese más de 130. En Túnez no dan abasto, afirman desde Frontex, que además inciden en la necesidad de una misión permanente de la agencia en Túnez y Libia. A Marruecos lo está funcionando, destacan desde fuentes de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras. Filippo Manino, un alcalde desbordado por la inmigración ilegal, solicita la intervención de defensa. Y por su parte, Giorgia Meloni ha solicitado, ya os lo adelanto yo, no sé si está en este artículo, que se cree desde toda Europa una misión para controlar todo esto. Y yo estoy de acuerdo, porque vamos a ver.
Llegan de repente desde Bélgica o desde Holanda o desde Francia o desde Alemania a darnos lecciones de moral. No, es que la Guardia Civil racista, ¿por qué? No, es que los italianos racistas, ¿por qué? No, no, perdona, estamos en el espacio Schengen, nosotros somos país de paso. Ayuda. Y si no quieres ayudar, una línea de tren desde Algeciras hasta el Pirineo o desde Nápoles hasta los Alpes y te los comes tú. ¿Qué es eso de que somos racistas? No, no, no. Si tú estás haciendo el efecto llamada, si tú eres el que hace el efecto llamada, tú pon tu dinero y nos ayudas a controlar las fronteras. Y si no, te los comes tú. Economía. Repsol, Iberdrola y Endesa cargan contra la burocracia, los impuestos y los excesos de la agenda climática. Mario Ruiz Tagle, Josu Jon Imaz y José Bogas, los consejeros delegados de las tres compañías, alzan la voz contra la política del gobierno. El Consejo Delegado de Iberdrola España ha intervenido en el Campus FAES 2023 para comentar la evolución de la política energética. En su ponencia ha tomado la palabra para llamar la atención sobre los retos que enfrenta nuestro país si pretende cumplir unos objetivos climáticos. Ayer veíamos que China está pasando a las políticas anticarbón. Es que cuando hablamos de que un país no es bueno para invertir, la gente se centra mucho en el tema de los impuestos. Y es verdad, si tú tienes una fiscalidad demasiado agresiva, nadie va a invertir. Pero es que hay más factores. También influye el costo de la mano de obra, la capacitación de los trabajadores. Tú no vas a poner una Big Tech, por ejemplo, en Senegal, que igual no hay ningún programador, ¿no? O si hay pocos. Pero influye también el precio de la energía. Si la luz está disparada y encima tienes que adaptarte a una serie de restricciones medioambientales y tal, pues tú dices, mira, yo aquí no voy a invertir, me voy a otro país. Y eso pues es un asunto bastante importante. Hemos avanzado hacia la descarbonización, las empresas llevamos 20 años recorriendo ese camino, pero es importante que esta transición energética se desarrolle con más mercado y más competitividad. Esto no es sencillo cuando estamos experimentando un fenómeno de desglobalización, un retroceso que complica todos esos objetivos. Comentando las metas de política energética en vigor, Ruiz Tagle planteó el problema de financiar los objetivos de la transición ecológica que maneja el gobierno. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que se ha presentado recientemente suena muy bien, pero si lo traducimos a números encontramos que la inversión que requiere asciende a 300.000 millones de euros. Prácticamente una tercera parte del PIB de España. Esto es un absoluto despropósito. El impuesto oculto de las pensiones ya suma más de 6.600 millones y subiendo. Impuesto de la Seguridad Social, no busque usted nada con ese nombre en las estadísticas de la agencia tributaria ni en los informes del Congreso, del Ministerio de Hacienda, de Eurostat o de cualquier otra institución. No existe tal tributo oficialmente, pero en la práctica está plenamente operativo. Y no hablamos de una cuestión anecdótica. Este año con este impuesto el Estado recauda algo más de 6.600 millones de euros. Esta semana, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FDA, publicaba el informe Las cuentas de la Seguridad Social ampliadas series 2005-2023. Para los que están interesados en el tema, es un documento más bien corto, para lo que suele ser habitual en estos trabajos y sencillo de leer. Un excelente ejemplo de investigación bien planteada. Como explica su título, De la Fuente se dedica a analizar cuál ha sido la evolución de los gastos y los ingresos de la Seguridad Social, y como era previsible, la principal conclusión es la esperada. Las prestaciones han crecido mucho más que las cotizaciones, haciendo que el sistema pasara de un pequeño superávit en 2025, algo más de 9.000 millones, a un enorme déficit, de nuevo contando solo la parte contributiva. Si se cumple lo previsto, nos iríamos a casi 48.000 millones de euros a finales de este año. Aquí pone 2025, imagino que se han equivocado y se referían a 2005. Si vemos aquí, la serie empieza en 2005. Esto es más o menos conocido, quizá no la cifra exacta, pero sí la evolución del agujero. Lo que no está tan presente en el debate público es lo que tiene que ver con ese impuesto a la Seguridad Social. ¿En qué consiste este impuesto? En un sistema de pensiones contributivo como es el nuestro, las cotizaciones sociales no han de verse como un impuesto, sino como un componente diferido del salario que se percibirá tras la jubilación en forma de pensión. Esto, sin embargo, deja de ser el caso en el momento en el que un aumento en la base de la cotización no se traduce ya en un aumento de la pensión por haberse alcanzado el tope máximo de esta última. Dicho de otra forma, que el sistema del bienestar, el sistema de las pensiones que son de reparto en nuestro país, es insostenible en el tiempo. Y con esto concluimos el podcast
del día 16 de septiembre. Muchas gracias a todos por verme y recordad que mañana no habrá, nos veremos el miércoles.